Bueno, entonces, para introducir el tema, vamos a ver una aplicación directa, ¿no? Que es el problema que se llama de la braquistocrona, ¿no? Tiene un nombre complicado, pero bueno, después vemos qué significa bien. ¿La idea cuál es? La idea es obtener expresiones, ¿no? Integrales que vamos a extremar, o sea que vamos a hacer máximas o mínimas, ¿no? Pero bueno, para ver un poquito más el detalle, vemos directamente el problema en sí, ¿no? El problema de la braquistocrona es un problema clásico que se introdujo en la época de Newton, ¿está bien? De hecho, uno de los que lo resolvió fue Newton. ¿Mm? Y la idea cuál es? La idea era la pregunta que se hacía la gente, o el planteo, o el desafío, si quieren, público, ¿no? Que se hacía entre los matemáticos, los filósofos naturales de la época, era decir, bueno, si supongamos que tenemos una masa enhebrada en un alambre, ¿no? Y la idea cuál es? La idea, además, por supuesto, la masa desliza, ¿no? Sin rozamiento, ¿no? Es libre de moverse sin rozamiento. Pero, por supuesto, en presencia de gravedad, ¿no? El alambre está contenido en un plano vertical, ¿está bien? Que llamamos XY acá, ¿está bien? Y la idea es, bueno, es soltar con velocidad cero de un punto genérico del alambre, ¿no? Y ver, digamos, qué tiempo tarda en llegar a otro punto, ¿no? Pensemos que el alambre une un punto fijo, x1 y 1, con un punto fijo, x2 y 2. ¿Eh? Arbitrarios, pero fijos. Entonces la idea, el desafío que se planteaba era decir, bueno, ¿cuál debe ser la forma de la curva para que la partícula llegue del punto x1 y 1 al punto x2 y 2 en el menor tiempo posible? ¿Mm? ¿Está bien? Está claro el planteo, ¿no? Perdón, Sí. soltándolas desde ¿Hola? cualquier altura o desde el principio No, particularmente. no, no. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha. Sí, me parece que tengo problemas de internet otra vez, por las dudas. eh, si se corta, Ok. vuelvo. Pero no, sí, La pregunta es si desde cualquier lado. Sí. sí, sí, la idea es desde dos puntos arbitrarios fijos, ¿no? X1 y 1 son fijos y X2 y 2 son fijos. Vos lo soltás del punto inicial X1 y 1 con velocidad cero. ¿Eh? Ok, Y, y, perfecto. y empieza a acelerarse, digamos, ¿no? Empieza a ganar velocidad y bueno, y llegará al punto X2 y 2, obviamente moviéndose supuestamente rápido, ¿no? La idea es, bueno, es encontrar la forma de la curva, ¿no? Es un problema no estándar, así que encontrar cuál es la forma de la curva, si quieren la forma geométrica y como función de x, lo que está acá, para que el tiempo entre esos dos puntos fijos, los puntos están fijos, ¿no? Yo deformo la curva, pero siempre manteniendo el origen y el fin de la curva en los mismos puntos. ¿Eh? Pero le doy la forma necesaria para que el tiempo que transcurra sea el mínimo. De hecho, bueno, el nombre este raro viene del griego, ¿no? Brachis en griego es breve o corto, ¿no? Y cronos, bueno, tiempo, ¿no? Entonces el tiempo, la curva el problema del tiempo corto, el tiempo más corto, más breve. ¿Eh? Entonces, bueno, esa sería la idea. ¿Cómo lo plantearía uno? Bueno, para empezar uno supone una dada función y de x, dada en principio, no sabemos cuál es, pero bueno, suponemos una dada, una función y de x genérica, y bueno, y calculemos el tiempo que tarda en esas condiciones la partícula ir del origen hasta del punto 1 al punto 2. Bueno, por supuesto, el problema es muy simple, del planteo mecánico en principio, ¿no? Por supuesto, se conserva la energía mecánica, ¿está bien? Y, y por supuesto, bueno, la energía cinética es, bueno, obviamente es la masa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la que tuviera, ¿no? El módulo de la velocidad al cuadrado en cualquier instante. Y la energía potencial es, ¿no? Es mg por la altura, ¿no? Pensemos que tomamos el cero de la energía potencial, por ejemplo, en cero. Así que, bueno, mg por i sería la energía potencial. Entonces, bueno, esto de acá es constante, ¿no? Entonces, bueno, pensemos, por ejemplo, que tomamos el origen, el x1 y 1, lo tomamos el origen de coordenadas, ¿no? Sería el punto inicial, sería el origen. Y bueno, y además la velocidad inicial, es la condición que se pone en el problema, es que la velocidad es cero, ¿no? No lo deja caer desde ahí, sin velocidad.
Entonces, bueno, fíjense que en ese caso la energía mecánica da cero, ¿no? ¿Está bien? Velocidad inicial cero, posición inicial cero, bueno, energía mecánica cero, ¿no? Por supuesto, a medida que gana energía cinética, disminuye la energía potencial, esto es negativo, ¿no? Pero siempre su suma da cero. Entonces, bueno, de acá se despeja inmediatamente, por lo menos el módulo de la velocidad, ¿está bien? De acá esto igual a cero, despejamos, ¿no? Que la velocidad al cuadrado es menos 2g por i. Por supuesto, i siempre es negativo, ¿no? Así que no hay ningún problema acá, ¿está bien? Entonces, bueno, sabemos en principio cuánto vale la velocidad en términos de la posición i, ¿no? Bueno, y entonces decimos, bueno, si en un instante tiene una velocidad v, en un diferencial t recorre un diferencial de longitud a lo largo de la curva que vale v por diferencial t, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto es el diferencial de longitud a lo largo de la curva? Bueno, lo escribimos, ¿no? El diferencial de longitud, bueno, usando, ¿no? dl cuadrado de x cuadrado más dy cuadrado, el diferencial de longitud. Y por supuesto, y es una función de x, entonces el diferencial de y es dy a dx por dx. ¿Mm? Entonces, bueno, sacando factor común el diferencial de x, nos queda, ¿no? El diferencial de longitud de la curva, bueno, su cuadrado es este, y bueno, y el diferencial de longitud será este, ¿no? Vemos, bueno, que siempre, estamos considerando, por ejemplo, que siempre la curva es siempre con x creciente, ¿no? El diferencial x siempre aumenta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en esas condiciones, bueno, esta sería cuando sacamos la raíz cuadrada acá, bueno, nos queda que tiene que ser el signo positivo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos la expresión del diferencial de longitud en términos de la forma de la curva, ¿no? La derivada de y. Tenemos la relación entre el diferencial de longitud y la velocidad dada por, bueno, sería la raíz de esto. Entonces, bueno, fíjense, el diferencial de tiempo, ¿no? En el que recorre el diferencial de longitud en ese instante, es, por supuesto, dl sobre v. Entonces, bueno, el tiempo total será la integral del diferencial tiempo entre la posición inicial y la final, ¿no? Entre el x inicial y el x final. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo escribimos. El diferencial L es este de acá. La velocidad, bueno, es la raíz cuadrada de esto. Así que, bueno, este sería la expresión del tiempo, ¿no? Para ir desde el punto inicial al final. ¿Está bien? Dada una curva genérica, arbitraria, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora la idea, ¿cuál es? La idea es encontrar cuál es la curva, haciendo que minimizando este tiempo, ¿no? O sea, hay que minimizar la integral. ¿Mm? ¿Quedó claro entonces el planteo? Entonces, fíjense, ¿qué nos queda? O sea, la expresión del tiempo total, lo que queremos en este caso minimizar, es una cierta función, es la integral en x de una cierta función justamente de la curva, ¿no? De la y, donde aparece tanto la y como su derivada, ¿no? ¿Está bien? O sea, lo que tenemos acá es una expresión que está particularizada para este problema, pero que, bueno, que vamos a considerar más general, una función dada, explícita, de la curva y de su derivada. ¿Mm? De hecho, vamos a hacerlo un poco más general y vamos a permitir que esta función también dependa de la coordenada independiente de x, ¿no? O sea, podría depender explícitamente de x, ¿no? Eso es lo que digamos, vamos a estudiar en general, acá. Vamos a considerar una integral, ¿está bien? Entre dos puntos x1 y x2 fijos, ¿no? De una función que involucra una curva y de x, su derivada, y prima de x, bueno, y en general también la variable independiente de x, ¿no? Si quieren, el problema es para introducir un ejemplo directo de a qué me refiero, ¿no? Cuando uno dice una función de la curva. ¿Eh? Es esto, lo que aparece aquí explícitamente acá, ¿no? Una función genérica, acá será esta en particular, pero bueno, genérica de y prima, y bueno, y permitimos en general que también dependa de x, ¿no? Para el caso genérico.
Entonces, bueno, ahora la pregunta es cómo hacemos que esto sea mínimo, ¿no? En general, vamos a ver que lo que interesa es que sea extrema, ¿no? Que sea máxima o mínima. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo usted conoce ya el problema de eso, ¿no? De hacer extremos de funciones integradas, ¿no? De este estilo. ¿Cuál es la condición? Es que, recuerda, ¿no? Que si encuentro yo la curva I de X, ¿no? La función I de X, que hace que esta integral sea mínima, o que sea extrema en general, si yo hago una pequeña variación de la curva, en paso de la curva I a una curva I más un delta de I, ¿está bien? En ese caso, digamos, la integral esta no varía, ¿sí? A primer orden. ¿Está bien? Es lo que pasa cuando, digamos, cuando llegamos a un mínimo, por ejemplo, ¿no? Que si estamos en el mínimo y nos movemos, como la tangente a la curva es horizontal, la función, cuando me muevo diferencialmente, ¿no? Al orden 1 en el diferencial me muevo hacia un lado o al otro del punto del mínimo, la función no varía, ¿no? ¿Está bien? En cualquier otro punto, sí, como la tangente no es horizontal, ¿está bien? Tengo una variación del orden, tengo una variación de I del orden de X, ¿no? Tengo un diferencial I que es del orden del diferencial X. Si estoy en el mínimo, no. ¿Eh? El diferencial I es justamente cero, ¿no? ¿Eh? Por más que cambie el diferencial X, el diferencial Y no cambia. Entonces, bueno, con esto es lo mismo. Si encontré efectivamente una curva, ¿m? Supongamos que la curva Y es una dada, que es una cierta función de X, f de X dada, que es la que hace que la curva, que la integral esta sea mínima. Bueno, si yo a esta función le sumo una función infinitesimal, ¿m? Y acá la escribo así, escribo un epsilon, que es una constante fija infinitesimal, y una función eta genérica de X. O sea, le estoy sumando a la función que hace mínima la curva, la integral, quiero decir, digamos, la función y igual f de x, la f de x que hace que sea mínima esta integral, bueno, le sumo una función infinitesimal. En ese caso, digamos, el cambio que genera este agregado va a ser cero. O sea, lo que estoy diciendo acá, la variación de la integral, o sea, la integral esta evaluada con la función variada, o sea, con la función f de x más epsilon eta de x, que es esto, ¿no? O sea, donde dice i pongo la función más epsilon eta. Donde dice f', bueno, pongo f'. Donde dice i', pongo f' más epsilon eta'. Bueno, eso sería la integral esta evaluada en la función corrida, digamos, en infinitésimo. Bueno, si a eso quiere decir, lo que me dice es que eso va a ser igual a la función, a la integral evaluada con la función f, ¿no? O sea que no varió al orden epsilon. ¿Está bien? O sea que esta variación es cero. Bueno, esa es la condición para que sea extremo, ¿no? Máximo o mínimo. ¿Está bien? Entonces funciona para los dos casos. Entonces, bueno, bueno, si escribimos esto haciendo un desarrollo Taylor, ¿no? Al primer orden, la función esta, fíjense, al orden 1 en epsilon, es por supuesto la función evaluada en epsilon igual 0, digamos, más, bueno, el desarrollo de Taylor, ¿no? Derivada de f respecto de la primera variable, por la variación de la variable, más la derivada de la función respecto a la segunda variable, que es i', ¿no? Por la variación de la variable. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Vale? Entonces, bueno, por supuesto, cuando uno reemplaza todo esto lo reemplaza acá, y bueno, y hace la diferencia, bueno, se cancela esta primera parte, ¿no? El orden 0 se cancela y queda la integral de esto, ¿no? O sea que la variación de la integral es esto de acá. ¿No? Saqué el epsilon, saqué la integral, que es una constante, me queda esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta sería la condición, ¿no? Para que justamente la variación de la integral sea cero, ¿no?
Bueno, entonces uno hace, volvemos un poquito al truco que ya lo habíamos usado, ¿no? El término este, derivada de f de defecto y' por eta', lo escribo como una derivada total de df de i' por eta, ¿no? Y le resto lo que sobra, ¿no? Lo que sobra es justamente la derivada de df de i' respecto de x. ¿Está bien? Esto es una identidad, ¿no? Simplemente. Profe, Sí, decime, por favor. disculpa, ¿podrías volver un segundito atrás? Así te saco una foto. Porque no está en el campus el PDF. No, Ahí está. estos son las, no está en el campus, pero está en la página de la materia. ¿Eh? Ah, buenísimo. Son los apuntes de Genial. la materia. Perfecto. Gracias. No, por nada. Pero bueno, fíjate, lo que hacemos es este término de acá, ¿no? Lo escribimos como una derivada total de df de i por eta y le restamos lo que sobra, que es eta por la derivada de x de esto, ¿no? Df de i. Esto acá. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, ahora lo que tengo que hacer es hacer la integral en x de esto, ¿no? Pero acá tengo una derivada total. O sea que la integral de esto por diferencial x, de este término de acá, me da por supuesto esto de acá adentro, ¿no? Df de i' por eta. ¿Eh? Pero recuerden que hay una condición, es que la función que variamos, la i, se mantiene fija en los extremos, ¿no? O sea, los extremos la función está fija, los puntos inicial y final son fijos. ¿Está bien? Entonces, bueno, si la función f de x que minimizaba o extremaba en general la integral esta, cumplía con esa condición como la tiene que cumplir, que tienen valores dados en x1 y x2, entonces la función variada tiene que valer lo mismo en esos valores. O sea que esto de acá, el eta tiene que ser 0 en los extremos, ¿no? O sea, la función no tiene que variar en los extremos, ni siquiera orden 1, ¿no? ¿Está bien? Está fija. ¿Ok? Entonces, bueno, eta, la única condición que tiene esta función, eta, que es arbitraria en principio, es que sea 0 en los extremos, ¿no? Para que justamente se cumpla la condición de que la función, cualquier función que uno ponga, si todas ellas cumplan con valer, digamos, dado valores, ¿no? En X1 Una y consulta. Sí, dale, sí. ¿Hola? Sí, ¿por qué tiene que ser solo en los extremos? ¿Por qué no? Sí, sí. Es la condición, si querés, es la hipótesis del problema. Como el problema de la No, sí, lo entiendo, geografía. pero ¿por qué en los extremos y no en todo el trayecto? No, porque la condición es que vos, fijando los valores de la función en los extremos, los variás en todo otro punto. La forma de la curva es arbitraria, pero tiene que satisfacer que va de un punto y llega al otro. ¿Está bien? Eso es una condición que se pone, si quieres. Es una hipótesis. Un condicionamiento a la función, al problema. ¿Está bien? Entonces, bueno, sí, cualquier función, ya sea variada o no variada, todas tienen que partir del mismo punto y de un punto y llegar a otro punto fijo. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, si la función que lo minimiza lo cumple, la f lo cumple, entonces también lo tiene que cumplir la función variada. O sea, el eta no puede ser distinto de 0 en los extremos. ¿Está bien? O sea, f de x y f de x más epsilon eta de x, las dos tienen que valer lo mismo en los puntos x1 y x2. Entonces el eta de x1 y x2 tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que justamente cuando hago la integral de esto, como es una integral, ¿no? Es la integral de una derivada total, entonces bueno, me da simplemente un integrando, evaluado en los extremos, en x1 y en x2. Bueno, pero eta en x1 y x2 vale 0. O sea que este término acá, la derivada total, no contribuye en la integral, ¿no? Por la condición esa. Entonces solo me queda este término, me sobrevive. Entonces me queda, digamos, el primero que estaba acá, y de esto que lo escribí como una suma de dos términos, me quedó el segundo, nada más. Me quedó este. Entonces fíjense, me queda esta integral.
Bueno, y fíjense que en los dos casos me queda un factor común eta diferencial x, ¿no? El de este término inicial y original, y me quedó el que sobrevivió de acá, ¿no? Si quieren pueden pensar que esto lo integro por partes, ¿no? Esto es una derivada total, lo puedo integrar por... Es lo mismo, ¿no? Es hacer simplemente eso. Escribir esto es integrar por partes y tal, ¿no? Pero bueno, fíjense, lo que queda es esto, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la condición reescrita, si quieren, de otra manera, haciendo el truco este, la integrar por partes, si quieren. Entonces, bueno, ahora ya queda una manera mucho más directa de interpretar, ¿no? Yo quiero que esto sea 0, cuando esto está evaluado justamente, cuando la i es la función correcta, la que minimiza el problema, o extrema, digamos, la integral, ¿está bien? Pero para cualquier variación arbitraria de esa función, la única condición que le pusimos es que no varíen los extremos, pero después la variación es arbitraria en cualquier otro punto, ¿no? Entonces, el eta este, que es justamente cuánto varió la función, bueno, por este factor epsilon, si quieren, es arbitrario, ¿no? O sea que esto se tiene que cumplir para cualquier función eta. ¿Mm? Fíjense que eso, la única manera de que eso se cumpla para cualquier función eta es que el corchete sea 0 en todo punto, ¿no? ¿Está bien? Si no, es claro que yo puedo, si esto en algún punto no fuera 0, yo siempre puedo elegir una función eta, ¿eh? Por ejemplo, que sea distinta de 0 en la zona donde esto también es distinto de 0. Entonces, bueno, eso me va a dar una contribución y me va a ser distinto de 0. ¿Eh? Entonces, bueno, la única manera de que se cumpla esto para funciones arbitrarias eta, con la condición que dijimos, ¿no? Que eta en los extremos sea 0, la única condición que le ponemos, por otro lado es arbitrario, es que esto sea 0, punto a punto, ¿no? Entonces fíjense que la ecuación que me queda para extremar esto es esta, ¿no? Fíjense que esto me va a dar una ecuación diferencial para la i de x, ¿no? O sea, la i de x que extrema la integral tiene que cumplir esta ecuación de acá. Esto se llama la ecuación de Euler del problema del extremo, es esto, ¿no? El extremo de integrales. ¿Está bien? Bueno, y ¿por dónde viene la mano? Bueno, fíjense que si la miran fuerte, esto tiene mucho la pinta de la ecuación de Lagrange, ¿no? Si uno identifica apropiadamente las cosas, ¿no? ¿Eh? Una derivada total de una función respecto de i', justo. Bueno, salvo el signo, ¿no? Que la ecuación de Lagrange usualmente la escribimos al revés, ¿no? Con el signo al revés, pero bueno, no importa. ¿Está bien? Bueno, veamos en general qué pasa si esta función en lugar de ser, esta f grande, en lugar de ser función de solo una i, es función de un número n genérico, ¿no? De funciones y de sus derivadas. ¿Eh? De funciones genéricas i1, i2 hasta in y sus derivadas, i'1, i'2, y ¿no? Y también en general de la variable independiente. Bueno, o sea, lo que queremos es, de nuevo, es hacer extrema esta integral ahora. ¿Eh? Siempre integramos en la variable independiente, entre valores, ¿no? Puntos x1 y x2, una función genérica de todas estas funciones y sus derivadas. ¿Está bien? Y pedimos que sea extrema esta integral. De nuevo, siempre con la condición de que las funciones estén fijas, todas ellas, en los puntos 1 y 2, ¿no? O sea, i1 en los puntos 1 y 2 está fijo, tiene un valor fijo, ¿no? Lo mismo i2, todas las i, ¿eh? Bueno, entonces uno hace exactamente lo mismo que hacía antes. Dice, bueno, si la i1 o la f, la i genérica, i sub k genérica, ¿no? La que hace extrema, la función i sub k que hace extrema la integral es una fk, una función fk. Bueno, si yo la pongo acá adentro, cualquier variación de estas funciones a primer orden tiene que dar 0 en la integral, ¿no? Que es un extremo. Entonces, bueno, hago exactamente lo mismo que hice en el caso de orden 1, ¿no? ¿Está bien? Solo que ahora, cuando hago el desarrollo de Taylor, o sea, antes que nada, bueno, reemplazo la función, evalúo esta i con las i's estas, con las funciones i,
evaluadas en las funciones que extreman, más una perturbación infinitesimal, ¿no? Hay una para cada función. ¿Está bien? Una constante epsilon k y bueno, y una función genérica eta k, bueno, que ya sabemos que los eta k tienen que valer 0 en x1 y x2, ¿no? Porque f satisface que ya está fijo, ¿no? En los valores 1 y 2. Bueno, entonces, hago lo mismo que hice antes. La integral está evaluada en las CIES variadas, digamos, las que extreman más una variación. Bueno, hago el desarrollo de Taylor, ¿no? Ahora el desarrollo de Taylor, como tiene muchas variables, bueno, tengo que hacer la suma sobre todas las variables, ¿no? ¿Está bien? Simplemente eso. La derivada respecto de cada una de las CIES por la variación de la I correspondiente, que es el epsilon por el eta k. Y bueno, la derivada de la función respecto de la I', de la I' k, por la variación de la I' k, que es epsilon por eta' k, ¿no? Lo mismo que hice antes, ¿sí? Pero ahora sumado sobre todas las funciones k. Y de nuevo hago lo mismo, hago la integral por partes del término que es la derivada de f respecto de I' k por eta' k, ¿no? Lo integro por partes y me queda exactamente una expresión del todo análoga del caso de una sola variable, ¿no? Nos queda esto. Entonces, bueno, de nuevo, si consideramos que todas estas funciones son independientes entre sí, ¿eh? ¿Está bien? Las CIES, digamos, son independientes entre sí. No hay ninguna, si quieren, no hay ninguna relación entre las CIES. La I1, la I2, la I3 son todas, no hay ninguna condición de ligadura entre esas funciones. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, son todas independientes. Puedo poner cualquiera. Entonces, bueno, y estas Z, además de ser arbitrarias, son independientes entre sí. ¿Está bien? Entonces yo las puedo elegir como quiera. Por ejemplo, imagínense, puedo elegir a todas las Z igual a 0, salvo el eta 1, por ejemplo. ¿Está bien? Y además esa función eta 1 es arbitraria. Entonces, bueno, lo que multiplica esto tiene que ser 0 para k igual 1. ¿eh? Bueno, y lo mismo lo puedo hacer con cualquiera de las k. O sea que en realidad, cada uno de estos corchetes tiene que ser 0 punto punto, ¿no? Si no hay ligaduras entre las funciones CIES. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, tenemos la relación. ¿Está bien? Profe, Sí, sí. ¿a qué nos referimos con ligaduras? Bueno, así como teníamos en el caso, ¿no? Con las coordenadas, las QE, ¿te acuerdas? Claro, o sea Tipo, que los por ejemplo, desplazamientos no eran independientes en ese caso. ¿Acá es lo mismo? claro, acá le pones, por ejemplo, esta F de acá es una función de varias funciones CIE, ¿no? Y 1, y 2, y 3, lo que quieras. ¿Está bien? Claro, Pero además entre esas funciones hay ligaduras. ¿Mm? Hay ciertas relaciones entre las funciones, no pueden ser cualquiera. ¿Está bien? claro, Por genial. ejemplo, lo que consideramos ahora, supongamos que ponemos ligaduras de esta forma, ¿no? Genérica. Lo que llamaríamos ligaduras holónomas, ¿no? En el caso, ¿eh? De las coordenadas generalizadas. Claro, sí, sí, sí. Entonces bueno, ¿cómo se maneja ese caso? El caso en que tenemos ligaduras. ¿Está bien? Bueno, hacemos lo mismo, decimos que, bueno, que esto tiene que valer siempre, cualquiera sean estas funciones. Vale tanto para la función que minimiza la integral como para las funciones variadas también. Entonces, bueno, esto cuando yo lo evalúo cuando pongo acá las funciones que minimizan, donde dice I, pongo los Fs, esto tiene que cumplirse, o sea, tiene que seguir valiendo 0 para esa función. Y también tiene que valer 0, o sea, también tiene que cumplir la ligadura a las funciones variadas. O sea, cuando pongo esto, las F más las epsilon por las Z, también tiene que cumplirse. O sea que ambas. Entonces, de nuevo, si yo hago, como hicimos antes, hago un desarrollo de Taylor de esto en los epsilon, fíjense que me queda esencialmente que esto tiene que ser 0, ¿no? Porque si hago un desarrollo en Taylor de esto, me queda el orden 0, que es la G evaluada en las Fs, más, bueno, la suma de las derivadas de la G respecto a las Fs por la variación de las Fs. Pero bueno, el G evaluado en las Fs ya es 0, entonces me queda solo el término de las derivadas, ¿no? Esto de acá. ¿Está bien?
Es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Fíjense, epsilon por el eta es la variación de la función, ¿no? Es el delta Q sería, esta sería la derivada de la G respecto del Q sub K por el delta Q sub K, ¿no? Acá es la función I, si quieren. Entonces, bueno, fíjense, las ligaduras, en este caso tipo holónomas, digamos, no se establecen relaciones entre las funciones estas. Ahora ya no son independientes las zetas si hay ligadura. ¿Está bien? Entonces cuando llego a este punto, como cuando llego acá, a esta condición de acá, ya no puedo hacer el argumento, ¿no?, de que estas son independientes, hay ligaduras entre ellas. ¿Está bien? Entonces, bueno, hacemos la misma, usamos los multiplicadores de Lagrange de igual manera que lo usamos la clase pasada, ¿no? Tenemos las ligaduras estas, m de ellas, digamos. El R acá numera cuál es la ligadura, ¿no? Desde 1 hasta m, si hubiera una ligadura. Entonces lo que hacemos, multiplicamos cada una de estas por una función arbitraria a determinar, el lambda R, digamos, cada una de ellas, y sumamos para todas las R. Lo que está acá. Y eso es un 0, por supuesto, ¿no? Porque cada una de ellas es igual a 0. Multiplicada por un lambda y sumada sobre todo me da un 0. Y ese 0 lo meto dentro de la integral. Fíjense, estos son funciones de x, ¿no? Lo meto dentro de la integral, que por supuesto es un 0, no me cambia nada. Entonces ahora en lugar de tener lo que tenía antes, que era solo esto, tengo ahora esto también. Y usamos el mismo truco que antes, ¿no? Estas m ligaduras me dicen que m de estas z son dependientes de las otras. O sea, tendré n menos m independientes, ¿está bien? Etas, y tengo m etas que son dependientes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, también tengo m multiplicadores de Lagrange, esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para los m etas que son dependientes, ¿está bien? Elijo los m lambdas para que se anule este corchete. Entonces, en esta sumatoria me van a quedar nada más que aquellos etas que son independientes. Entonces puedo hacer el mismo argumento de antes. Al ser independientes, para que sea 0, lo que multiplica a la función tiene que ser 0. Entonces, de nuevo, ya sea porque son dependientes y elijo los lambda para que se anule el corchete, o son independientes, en cuyo caso el corchete tiene que anularse, entonces siempre la condición siempre es la misma, que se anula el corchete, ¿no? O sea, tengo esta relación. Entonces, fíjense que tenemos las n ecuaciones ahora con los m multiplicadores. Igual que teníamos con el caso de Lagrange, ¿no? Y bueno, ahora lo que hacemos, le tenemos que sumar. Para resolver este problema le tenemos que sumar las condiciones de vínculo, ¿no? Las G, las MG. Pero bueno. Y bueno, esta era para ligaduras tipo holónomas, pero bueno, si no fueran holónomas, ya sabemos, ¿no?, que en general tenemos relaciones entre los desplazamientos. Bueno, entonces habrá unos factores acá, unos B, lo que habíamos llamado B, ¿no? BRK, donde esos BRK en general no son derivadas, ¿no? Para el caso holónomo, esos B son derivadas, pero si no son, si fueran no holónomos, serían funciones que, bueno, que no son reducibles a derivadas, ¿no? Bueno, no importa. La condición se usa de igual manera, ¿no? Acá aparecieron los B, como desaparecieron. Bueno, entonces fíjense que la analogía es completa, ¿no? De este problema de extremo con el problema de Lagrange, ¿no? De las ecuaciones de Lagrange. Basta simplemente, lo que hay que hacer es identificar, ¿no? Fíjense la variable independiente, el x, lo que llamé x acá, que es una variable geométrica, ¿no? En el problema de la vertigiocrona, ¿no? De la coronada x independiente. Bueno, acá en un problema genérico de extremo, fíjense, si x es el tiempo, si la variable independiente es el tiempo, si las funciones estas a determinar, las funciones que hacen que sea extrema la integral, son las coordenadas generalizadas, las q, que son funciones del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Y la función f no es otra cosa que el lagrangiano. Si identifico eso, fíjense que estos son exactamente las ecuaciones de Lagrange, incluso con vínculos, ¿no? Si quisieran. ¿Está bien?
parece dA de t del dl de q', q' acá, y el dl a de q. Entonces, ¿cuál es esto, no? Lo que digo. Que si yo hago el extremo, ¿no?, de esta integral, recuerdan, x1 y x2, acá sería t1 y t2, la variable independiente, de una función genérica, de las coordenadas y sus derivadas, q y q puntos, y también en general de la variable independiente del tiempo. Fíjense, entonces, si yo le pongo la condición de que esta integral tiene que ser extrema, ¿está bien? Digamos, tengo que encontrar las curvas, o sea, las q del t, ¿no? Las q1, qn de t, que hacen que esta integral sea extrema, ¿está bien? Con la condición de que además esas curvas, digamos, tienen el mismo valor, ¿no? Tienen un valor fijo en t1 y un valor fijo en t2, o sea, salen en t1 salen de un cierto punto y en t2 llegan a otro punto fijo, pero en el medio pueden ser cualquiera. Fíjense, las que hacen extrema esta integral son justamente las que satisfacen las ecuaciones de Lagrange. O sea, son las trayectorias del sistema, ¿no? ¿Está bien? Las que resuelven el problema dinámico. O sea, las trayectorias que siguen las partículas del sistema, ¿no? ¿Está bien? Las coordenadas generalizadas del sistema. O sea, fíjense que esto nos da una alternativa para deducir las ecuaciones de Lagrange de un principio. Ahora esto yo lo postulo como un principio, lo elevo a un principio y digo, digamos, un problema mecánico se puede resolver como, bueno, extremando este objeto, la integral entre dos tiempos fijos cualesquiera, genéricos pero fijos, de la integral de la lagrangiana entre esos dos tiempos. Justamente las funciones q de t que hacen que esta integral sea extrema son las que satisfacen las ecuaciones de Lagrange, o sea, son las que corresponden a las trayectorias reales del sistema. ¿Está bien? Fíjense, en esta integral acá en principio los q son funciones arbitrarias. La única condición que les pongo es que estén fijas en los extremos, ¿no? Pero en el medio son arbitrarias. Bueno, justamente el encontrar las funciones q de t que extreman este objeto me resuelve simultáneamente el problema dinámico, me da justamente las trayectorias reales del sistema. ¿Está bien? Eso es lo que se llama el principio de Hamilton. O sea, Hamilton postula la mecánica, digamos, de esa manera, a través de este principio. Y a esta integral, bueno, se le da un nombre, ¿no? Que se llama la acción del sistema. Es por definición, es la integral del lagrangiano entre dos puntos fijos, arbitrarios pero fijos. Y el principio de Hamilton dice, bueno, que justamente también se llama el principio de mínima acción, es que dice que las trayectorias del sistema real, entre los puntos fijos, ¿no?, T1 y T2, las trayectorias reales son las que minimizan la acción. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? Entonces, bueno, pregunto. Sí, cualquiera, enorme. Entonces, la función que va a minimizar el problema original que nosotros teníamos, viste que teníamos esa integral que la habíamos llamado I, Sí. ¿esa vendría a ser esta última integral S? No, en general, digamos, si querés, el problema de la braquistocrona fue para poner un ejemplo de a qué llamaba esa función de I de I', ¿no? Porque es una función de una función, ¿no? Es una función explícita de objetos que son funciones. Claro, sí, pero la motivación de todo esto era extremar una cierta... Una integral genérica que era esta, ¿no? Claro. ¿Y cuándo se ve extremada Esta. entonces? Bueno, se ve extremada, ya sea que tengan bueno, acá es con una sola variable, ¿no? Pero si tenemos Sí. con muchas variables, esta, ¿no? Esta sería la más genérica. Y si además tenemos relaciones entre las
funciones y, bueno, las que extreman esta integral son estas ecuaciones, las Las que ecuaciones cumplen. de Euler, ¿no? Claro, Si no hay claro, ligaduras, que digamos en los casos que vamos a considerar más en común, son estas, ¿no? claro. Perfecto. Que corresponden exactamente a las ecuaciones de Lagrange. Fíjate, si X fuera el tiempo, F es lagrangiano y la psi es para Claro. los Q. Sí, sí, sí. Entonces, por analogía decimos, bueno, entonces en el problema de al revés, decimos, ¿no? Si las ecuaciones de Lagrange Sí. corresponderían a las ecuaciones de Euler de un problema de extremos, que escritos de esta manera. ¿Eh? Si consideramos esto como un problema de extremo, las ecuaciones que extreman esta integral, que son las ecuaciones de Euler en general, ¿no? Como habíamos Ajá. coinciden con la de Lagrange. O sea, bueno, quiere decir eso, me está diciendo que las Q son las trayectorias correctas del sistema, ¿no? Claro. Genial. Entonces, bueno, doy vuelta al argumento. Ahora, como hace Hamilton, planteo la condición, digamos, planteo la dinámica del problema diciendo esto. ¿Eh? O sea, no salgo de las ecuaciones de Lagrange, ni del principio, perdón, de trabajos virtuales, ni nada. ¿Eh? Impongo esto. Digo, bueno, las trayectorias del sistema salen de extremar esta acción, este objeto que llamo la acción. ¿Mm? Con las condiciones de estar fijas, ¿no? Las funciones Q en los extremos, ¿no? T1 y T2 no las varío, pero las puedo variar en cualquier otro. Perdón, una pregunta. Sí, Cuando extremamos esta integral, ¿sí o sí tiene que ser un mínimo? ¿No podría ser un máximo también? en principio sí, no hay condición de que sea mínimo estrictamente. Tiene que ser un extremo, ¿no? Lo único que te dicen las ecuaciones estas de Euler es que es un extremo, ¿no? Pero usualmente es un mínimo. De hecho, hay condiciones de estabilidad y eso porque, que dicen que en principio debería ser un mínimo, pero no es importante. Igual, No, sí, o sea, sí, yo más que pero nada sí. preguntaba por el nombre de principio de mínimas. Claro, no, sí, tenés razón, sí, pero sí, en general es un mínimo, sí. Sí. Tengo una No, pregunta. gracias. ¿Tiene una interpretación física esto que definimos como acción? No, fíjate que eso es lo notable, ¿no? Es bastante todo muy abstracto. El lagrangiano mismo no es un objeto muy raro porque tiene unidades de energía y no es ninguna energía en principio, ¿no? Porque es una diferencia entre energía cinética y potencial, por ejemplo, en los casos más usuales. O sea que tampoco no es una energía mecánica, digamos, ¿no? Es algo abstracto que no tiene una interpretación directa, ¿no? Es un objeto nuevo que tiene estas propiedades, ¿no? Y que son útiles, pero... ¿Está bien? Bueno, si uno se lo plantea, pasa lo mismo con casi todas las cosas que conocemos, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hablamos de energía cinética y todas esas cosas, la primera vez que uno la ve también es algo que suena que es difícil de interpretar. Después uno se acostumbra, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es la energía? No sé, que tiene un objeto porque se mueve, digamos, su velocidad, lo que cuesta pararlo, no sé, ¿no? Entonces, fíjense que en general son todas definiciones o conceptos nuevos que, bueno, finalmente uno termina acostumbrándose, les parece razonable. Ahora, por supuesto, después de unos días nos vamos a acostumbrar también a esto, ¿no? Nos va a parecer todo razonable. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, esta es la nueva aproximación a la dinámica, que es el principio de Hamilton, que va a ser muy útil después para muchas cosas, ¿no? Fíjense, hay un precursor de hay una cosa que se introdujo antes de Hamilton, bastante antes, que es un principio también variacional. Estos que llamamos son principios variacionales, ¿no? Hacemos variaciones de integrales. ¿Eh? Integrales medio genéricas de funciones, ¿no? ¿Está bien? Hay un Profe, principio... Sí, decime. una pregunta. Nosotros acá, o sea, vimos que con esta, o sea, tratando de minimizar o encontrar un extremo de esta integral, llegamos a las ecuaciones de Lagrange.
Pero aparte, ¿te mete alguna otra restricción o es como un sí solo sí, que si valen las ecuaciones de Lagrange también es un máximo de esto? Claro, y sí, claro, sí, sí, es solo sí. ¿Eh? Es sí, solo sí, exacto. O sea, no te mete ninguna otra condición sobre solo No, eso. no, son estrictamente equivalentes, sí, 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 sí. Sí, incluso, viste, Perfecto. como vimos recién, aun cuando tuviéramos vínculos también, ¿no? Vale. ¿Está bien? La correspondencia es 1 a 1, sí, sí. Son equivalentes totalmente, o sea, uno puede empezar la mecánica de la ecuación de Lagrange o del principio de Hamilton, los dos son equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a elaborar, sobre todo en la segunda parte de la materia, vamos a elaborar más esta cuestión, ¿no? Bueno, les comento, digamos, tiene más bien importancia histórica, pero es interesante lo que se llama el principio de Maupertuis, ¿no? Que es un principio también de extremo, pero que tiene una particularidad. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Acá lo que encontramos cuando minimizamos o extremamos, digamos, la acción, de esta manera, encontramos las trayectorias en el tiempo, ¿no? Encontramos las Q como función del tiempo. ¿Está bien? Bueno, para ciertos problemas restringidos está el principio de Maupertuis, ¿no? Que lo que permite es encontrar las trayectorias geométricas, ¿eh? La forma geométrica de las trayectorias, no la forma, digamos, que describe la trayectoria a medida que transcurre el tiempo, sino la trayectoria geométrica, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un planeta alrededor del Sol, el principio de Maupertuis nos permitiría calcular la órbita, la forma de la órbita, la elipse sería, ¿no? Por ejemplo. Pero no nos diría cómo recorre el planeta en el tiempo la elipse, pero me da la forma geométrica, ¿no? Por eso es muy simple deducirlo a partir de lo que ya sabemos y tiene importancia histórica, por eso se los comento. Fíjense que si tenemos un problema donde se conserva la energía mecánica, ¿no? ¿Está bien? O sea, T más B, que es un caso muy usual, ¿no? Un problema con conservación de energía mecánica. ¿Está bien? La acción la podemos escribir de esta manera, ¿no? La acción que es la integral de L es T menos B, pero si se conserva la energía mecánica, es una constante, T más B constante. Entonces, que yo, por ejemplo, acá el potencial B lo puedo reemplazar por E menos T. Entonces, cuando reemplazo B por E menos T acá adentro, me queda 2T menos E, el lagrangiano. Entonces puedo escribir el lagrangiano de esta manera. ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente como es constante, la integral esta simplemente, la parte esta simplemente me da M por la diferencia de los tiempos, y acá me queda la integral de 2 veces la energía cinética, ¿no? En el tiempo. ¿Está bien? Bueno, fíjense, si tenemos la energía cinética en términos de las coordenadas generalizadas, ¿no? Se puede escribir en forma genérica así, ¿no? Esto en realidad, digamos, no lo comento rápido, pero esto vale siempre en general cuando los vínculos entre las coordenadas, ¿no? Los vínculos no dependen del tiempo. ¿Está bien? En ese caso, si los vínculos no dependen del tiempo, se puede ver, digamos, en algún momento si quieren lo vemos, pero que la energía cinética se puede escribir de esta manera. Es bicuadrática en las velocidades generalizadas, ¿no? Estos coeficientes son coeficientes genéricos, pero que dependen solo de los Q's, no de los Q puntos. Toda la dependencia en Q punto aparece acá. Recuerdan, ¿no? Cuando habíamos escrito x punto y, habíamos escrito la derivada respecto al tiempo de x y, de la coordenada de la partícula, que nos quedaba una función lineal de los Q puntos. ¿Está bien? Nos quedaba una derivada, ¿no? Una derivada del x parcial respecto al tiempo, más la suma de las de x respecto de los q's por los q puntos. ¿Está bien? Bueno, eso me da el x punto, ¿no? Si hago el módulo de eso al cuadrado, fíjense que me queda algo que es cuadrático, ¿no? En los q puntos.
¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Recuerdan, el x punto i era la derivada parcial de x respecto de t, más la suma de las derivadas de x respecto de q por los q puntos. Bueno, la derivada esa parcial, el x, recuerdan, el x dependía del tiempo, además de las q's, cuando los vínculos dependían del tiempo, ¿no? Si los vínculos no dependen del tiempo, la relación entre la posición, el vector posición y las coordenadas generalizadas no involucra el tiempo. ¿Eh? Eso lo habíamos visto. Entonces la derivada de esa parcial respecto al tiempo es 0. Entonces directamente el x punto i, la posición, digamos, la velocidad, ¿no? Del vector velocidad de la partícula i, es igual, bueno, a esa suma de xy respecto al q punto por los q puntos. O sea, no tiene términos independientes, es directamente el término lineal nada más. Entonces, bueno, por supuesto, cuando hago el módulo de xy al cuadrado, me queda una forma cuadrática de los q puntos, ¿no? Después los multiplico por la masa, por un medio de la masa, y sumo para todas las masas, no importa, me van a hacer aparecer unos coeficientes, que son los que dependen de los q nada más, y me van a aparecer los q puntos, ¿no? En forma cuadrática. No hay término lineal ni término independiente. Entonces aparece bicuadrática en los q puntos. Esta si quieren, es la forma genérica que tiene la energía cinética, cuando los vínculos no dependen del tiempo. Entonces, bueno, la condición que pedimos para que se aplique Maupertuis, que, bueno, por supuesto que se conserva la energía mecánica, lo cual en cierto sentido implica también que si hay vínculos no dependen del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Es muy raro. Pero bueno, y que además no haya vínculos dependientes del tiempo. Por esas condiciones siempre se puede escribir esto, que la energía es esto. Y fíjense una cosa, bueno, medio rara, ¿no? O si quieren, si yo multiplico esto, dos formas de pensarlo, puedo multiplicar esto por el diferencial de tiempo al cuadrado. Entonces, bueno, dq a dt por dt me da el dq, dq a dt por el otro dt me da el dq, me queda esta expresión, ¿no? O sea que yo multiplico t por el diferencial de t al cuadrado, puedo escribir t por diferencial t cuadrado igual a 1/2 por la sumatoria de esta, ¿no? O si quiero el dt al cuadrado, la sumatoria de esta, dividido 2t. Entonces, fíjense, el diferencial de tiempo lo puedo escribir de esta manera, ¿eh? Con esta sumatoria. ¿Está bien? Entonces acá reemplazo el diferencial de tiempo, lo reemplazo por esta raíz cuadrada. ¿Está bien? Fíjense, todas estas funciones, tanto t, bueno, t no. Digo, estas funciones acá son funciones de los q, ¿no? T, por supuesto, función de los q y los q puntos, ¿no? Pero no importa. Entonces, bueno, cuando yo multiplico 2t por este diferencial t, bueno, hay un 2t acá, que con esta raíz me queda dentro de la raíz, un 2t arriba. ¿Está bien? Fíjense, me queda de esta manera, esta expresión. Y bueno, entonces, ahora, si quieren, lo que tengo que hacer es variar esto, ¿no? Para encontrar las trayectorias. Pero bueno, como esto es fijo, la energía es fija y estos están fijos, esto no tiene variación cero, ¿no? Entonces lo que importa para la variación es solo la primera parte. Entonces, bueno, uno llama acción reducida, si quieren, a esto. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, el T nos depende de Q y Q punto, pero de nuevo, si usamos la conservación de la energía mecánica, el T lo podemos escribir como la energía mecánica menos B, menos la energía potencial. Y esto es una función solo de las Qs, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si uno reemplaza T por E menos B, nos queda, fíjense, esta integral. ¿Está bien? En principio entre T1 y T2. Pero bueno, acá fíjense que el tiempo no aparece, ¿no? Aparecen. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar, digamos, como una variable independiente una de las coordenadas, por ejemplo, la Q1, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo que todas las funciones, digamos, en principio sabemos que las Q son funciones del tiempo, ¿no? Entonces yo puedo hacer una relación, digo, todas las Q son funciones del tiempo. En particular, Q1 es una función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo invertir esa Q1 en función del tiempo y decir, bueno, escribo el tiempo como función de Q1. T es una cierta función de Q1, la función inversa. Entonces, ese T, que es una función de Q1, lo meto dentro de las dependencias de las otras, de la Q2 hasta la Qn, que quedan funciones compuestas, ¿no? Q2 de T, pero T función de Q1, o sea, me queda una función compuesta Q2 de Q1.
Y lo mismo con todas las otras. O sea que yo puedo pensar a todas las otras funciones, ¿no? Las coordenadas desde 2 hasta n, como funciones de las Q1, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces estas diferenciales lo escribo, bueno, dqi a dq1 por dq1, dqj a dq1 por dq1, bueno, me queda un dq1 cuadrado que lo saco afuera. Entonces fíjense, me quedaría una integral donde ahora la variable independiente es q1. ¿Está bien? Y esto, bueno, y esto es una función, tanto las A como las B son funciones de todos, de la variable independiente Q1 y de las otras variables, Q2 a Q1. Entonces fíjense, tengo un problema donde tengo que extremar esto y es todo geométrico, ahora no aparece el tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, si uno saca el extremo de esta integral, encuentra todas las Q's como función de una de ellas, de una Q1, ¿no? Todas relaciones geométricas. ¿Está bien? Por ejemplo, digamos, si en el problema de la órbita, ¿no? Pensemos una órbita plana, para simplificar. Tenemos el radio del planeta como función del ángulo phi, ¿no? Girado alrededor del Sol. Entonces, bueno, por ejemplo, podríamos tomar como Q1 el ángulo phi y como Q2, digamos, el R, ¿no? Entonces tendríamos un R de phi. ¿Está bien? Entonces, bueno, si extremamos esta relación, nos va a quedar la forma geométrica, el R de phi, de la órbita. ¿Está bien? Entonces, este es el principio que se llama de Maupertuis. En realidad es un principio que se había aplicado para los problemas mecánicos antes de Hamilton, ¿no? Bastante anterior. Hay una nota, sobre eso en el trabajo. Hola, sí, hay una... Díganme, cualquier duda que tenga. Profe, una pregunta. Sí. No entendí ese último paso en donde se va la dependencia temporal en la integral. Sí, haces una composición. Vos sabés que todas las Q son función del tiempo, ¿no? De Q1 hasta Qn. Agarrás una de ellas, por ejemplo la Q1, y decís Q1 de t, la invierto, Q1 es una función de t, ¿está bien? La invierto y saco t como función de Q1. ¿Está bien? Y esa dependencia, t como función de Q1, lo pongo en la dependencia del tiempo que tenían todas las otras, desde Q2 hasta Qn. Entonces me queda una función compuesta. Q2 función de t, pero t función de Q1, o sea, me queda un Q2 función de Q1. ¿Está bien? Entonces, ¿el sentido cuál es? Es que para cada valor de Q1 existe un valor de Q2, así como existe un valor de Q3, de Q4 hasta Qn, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por eso aparece una relación que es puramente geométrica entre coordenadas y no el tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, como ejemplo, está el problema de la órbita, ¿no? De un planeta, que cumple con todas las condiciones, que se conserva la energía mecánica, no hay vínculos dependientes del tiempo, nada, entre las variables. Entonces, se puede aplicar esto. Entonces, por ejemplo, si tomás como variable independiente al ángulo phi girado, ¿no? Por el radio, el vector posición del planeta, ¿está bien? Y como Q2, digamos, el R, tendrías, bueno, la expresión esta te permitirá encontrar el R como función de phi. ¿Está bien? Las ecuaciones de movimiento te permitirán encontrar, en la ecuación de Lagrange, por ejemplo, te permitirán encontrar R como función del tiempo y phi como función del tiempo. Pero este principio así te permite de una encontrar la forma geométrica, el R como función del phi, ¿no? Quedaría la ecuación de una elipse. Sí, decime. Por ahí es una sutileza, ¿no? Pero vos decís, podemos invertir Q de t, ¿no podría depender, no sé, sobreyectivamente Sí, del t? sí, efectivamente, sí, eso sí. Lo que pasa, bueno, en ese caso habría que hacerlo esto por trozos, ¿no? En la Claro. zona donde depende de una cierta manera, bueno, integrarse en esa zona y después, o sea, esto se complicaría, pero bueno. Pero siempre es posible. Formalmente es posible. Sí, de hecho no tenés Claro. que hacerlo. De hecho no tenés que hacerlo. Uno supone esta relación, ¿no? Claro, perfecto. La puedes hacer siempre, sí. Sí, digamos, lo que cambiaría es que cuando vos invertís el t, ¿no? Haces t con función de Q1, esa función es la que es por trozos, tenés que definirla.
Pero de todas maneras, lo que sí sigue siendo cierto es que te queda que cada Q es una función de Q1, ¿no? ¿Está bien? Más complicada si querés, pero, o más compleja de expresarla, pero siempre te queda lo mismo. O sea que vale en cualquier caso. Lo que yo no entendí muy bien es que, bueno, vos ahí decís que para obtener la forma geométrica de las trayectorias pedís que el diferencial de S0 valga 0. Sí. ¿Por qué pedimos eso? Y porque ya sabemos que que las trayectorias, las que sean, ¿no? En realidad, yo lo que estamos extremando es la acción, en realidad, que es esta. Ah, O sea, yo sé que lo que me da las trayectorias correctas son la variación de esto igual a 0. Ahora esto lo claro, reescribí de toda esta manera y me quedó que eso en realidad basta con que sea extremo este. Bueno, desprecié esto acá, bueno, no es que lo desprecié, esto es constante, no tiene claro, variación. Entonces ahora, claro, claro, si yo extremo esto, seguro que me va a dar las trayectorias correctas, claro, por el principio de Hamilton. Pero bueno, como está escrito en forma que involucra nada más que coordenadas geométricas, digamos, sin tiempo, entonces bueno, me va a dar las trayectorias en forma geométrica, pero nada más. ¿Está bien? perfecto. De hecho, esto se usaba como principio para calcular trayectorias de balas y esas cosas, ¿eh? Los tiempos de caída, todo, ¿no? Maupertuis lo había propuesto. Maupertuis es un personaje, si lo buscan, le buscan la vida de Maupertuis, es muy interesante porque el tipo no era físico, era más bien, era político, funcionario y embajador, ¿no? Era un tipo con una vida muy interesante, pero muy intuitivo. De hecho, era más bien filósofo, ¿no? En el fondo. Entonces, él proponía estos principios como principios de mínima, como principios de cierto sentido filosóficos, ¿no? En los cuales la naturaleza siempre elegía el camino más corto, por así decirlo, o los caminos más, en algún sentido, más simples, ¿eh? Entonces, bueno, eso era un principio básico de la naturaleza, si quieren, para Maupertuis igual. Y bueno, también él lo postuló de una manera que no era demasiado correcta y después, bueno, vino Euler básicamente y lo escribió, lo postuló apropiadamente, ¿no? Que es lo que conocemos como ecuaciones de Euler. Así que bueno. Bueno, esto sería, si quieren, el nuevo enfoque de la mecánica a través del principio variacional, principio de mínima acción, ¿no? Si quieren vemos, por ejemplo, una cosa que además en la práctica es útil, llevamos para adelante el problema este de la braquistocrona. ¿Eh? Ustedes de hecho ya lo conocen, ¿no? Lo vieron ahí en el Museo de Matemática, o lo han visto ya funcionando, ¿no? La curva esa de la braquistocrona, tirando, ¿no? Cuando tiran la bolita por la curva correcta y la comparan, por ejemplo, con el tiempo de caída con una bolita en una recta que va del punto inicial al final y siempre llega primero la que va por la curva, ¿no? La braquistocrona, justamente, ¿no? Es lo que uno buscó. Pero bueno, ¿cómo sería en este caso? Recuerden, ¿no? El planteo que habíamos hecho nos daba que el tiempo, lo que queríamos minimizar en principio, tenía esta expresión. Y esto, bueno, esto ya es una función dada, ¿no? Una función explícita de esta f grande de i y de i'. ¿Está bien? Entonces, si quieren, tenemos que extremar esto, pero ya sabemos que lo que extrema son las ecuaciones de Euler, ¿no? Que son de esta forma. Esto valían siempre, ¿no? Aun cuando la función además dependía no solo de i', sino también de la variable independiente. Igual varía. Tenía la misma forma, ¿no? Estas ecuaciones de Euler, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, para encontrar cuál es el i, lo que hay que hacer es hacer esta cuenta, de escribir esto, ¿no? Por supuesto, ya tenemos la f, es esta de acá. Hay que hacer las derivadas. La ecuación es... ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio, haciendo las derivadas tendríamos la ecuación. Pero bueno, hay un truco que es muy útil y que es útil también en el caso de Hamilton, ¿no? Perdón. Cuando la función esta misma no depende de la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, cuando el lagrangiano no depende del tiempo. ¿Eh? En este caso sería cuando esta función f no depende de x, ¿no? Hay un truco que es este de acá, ¿no? Si uno escribe
O sea, si la f no depende explícitamente del tiempo, o sea, su derivada parcial respecto de x es 0, ¿está bien? Entonces fíjense que si uno hace esta derivada total de este objeto, ¿m? f menos y' por df de y', bueno, siendo la derivada, ¿no? Queda, por supuesto, la df, como f es una función de y de y', su derivada total respecto de x es la derivada de f respecto de y por y', por la derivada de y respecto de x, o sea, por y', más la derivada de f respecto de y' por la derivada de y' respecto de x. ¿Eh? O sea, y segunda. Entonces, bueno, la derivada de f respecto de x es eso, de f de y por y' más de f de y' por y segunda. Bueno, menos, bueno, la derivada total de esto, ¿no? La derivada total de esto, bueno, por un lado, menos y segunda por df de y, y todavía falta menos y' por la derivada total de df de y'. Esto. Fíjense que se cancelan estos dos, ¿está bien? Y me quedo, sacando un factor común y', me queda df de y menos dA de x. O sea, me queda justamente la ecuación de Euler. Y esto vale, ¿en qué condiciones? Justamente que f no dependa de x, ¿no? Porque si f hubiera dependido de x, cuando hacemos la derivada total de f respecto de x, acá nos aparece un df de x parcial, además de este de acá. Entonces no nos quedaría esto. Nos aparecía además un df de x, ¿no? Y ya no funciona el truco. Pero entonces, bueno, justamente la derivada esta, como me da proporcional a la ecuación de Lagrange, es igual a 0. ¿Está bien? O sea que lo que me está diciendo es que lo que está acá adentro es constante. O sea que en realidad la ecuación de Lagrange es más simple en estas condiciones, se reduce a que este objeto de acá es constante. ¿Está bien? Fíjense, es como si hubiéramos hecho una primera integral, ¿no? Porque si uno desarrolla, escribe las ecuaciones de Lagrange, acá, sobre todo cuando hace esta derivada, ¿no? Deriva esto respecto de y', y todavía lo deriva, le hace una derivada total de x. O sea, le van a aparecer derivadas segundas de y, y esto se va a complicar. Sin embargo, fíjense que acá no aparecen derivadas segundas de y, aparece solo y'. El y' que está metido dentro de la f y el y' que aparece acá, pero no hay derivada segunda. O sea, hemos hecho una primera integral. O sea, es mucho más simple, digamos. Son mucho más simples las ecuaciones estas que las ecuaciones estas. Entonces, bueno, justamente en nuestro problema se cumple efectivamente, ¿no? La f no depende explícitamente de x, entonces, bueno, la ecuación, si quieren, sería esta, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer la cuenta de cuánto vale esto. La f es esta que tenemos acá, ¿no? La que habíamos deducido antes. Bueno, y haciendo todas las cuentas, simplemente reemplazamos, derivando, ahí está hecho explícito. ¿Puede ser que perdimos la masa de la partícula cuando reescribimos F? Es que no depende de la masa, ¿no? Ya no dependía, ya el tiempo no dependía de la masa. Acá. Ok. Sí, digamos. Y fíjate, sí, porque Ok. acá se cancela, como es 0, esto igual Ahí a se 0. cancelaba, perfecto. Claro, Sí, entonces la velocidad no dependía de la masa. Y entonces ya no desaparecía. Sí. Perfecto, gracias. Ah, pues. Entonces fíjense que la condición esta que queda es f menos y' de f de i, que es constante, o sea, queda esta expresión muy simple. Mucho más simple. ¿Está bien? O sea que esto de acá tiene que ser constante. Pero bueno, fíjense, ¿no? Que básicamente, para que esto sea constante, lo que tiene que ser constante es el producto de i por 1 más i' al cuadrado, ¿no? Pues, a eso simplemente multiplico por menos 2g y le saco la raíz cuadrada. ¿Está bien? O sea, para que esto sea constante, en realidad lo que tiene que ser constante es i por 1 más i' al cuadrado. Entonces, si quieren la ecuación que tiene que satisfacer la función que extrema, ¿no? Que hace mínima el tiempo, o sea, la forma de la curva, la brachistocrona, es esta relación, esto igual a constante. ¿Está bien? Es una ecuación diferencial para la curva, justamente. ¿Está bien? Así como, por ejemplo, las ecuaciones de Lagrange me dan ecuaciones diferenciales para las trayectorias, las Q de t, ¿no? Bueno, esta sería la ecuación a resolver. Bueno, y bueno, ustedes esta sería la condición, ¿no?
Y además, bueno, tenemos las condiciones, habíamos puesto, recuerdo, la condición de que, que la curva empezaba en x, en igual 0, ¿no? En x igual 0, igual 0, ¿no? ¿Está bien? O sea que y vale 0 en x igual 0. Cuidado porque uno se puede pensar que esta constante debería ser 0 porque y vale 0. Pero cuidado porque está derivada en x igual 0, esta derivada puede ser infinita. Entonces el producto este podría no ser 0, ¿no? De hecho no lo es. ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio es una constante genérica que a determinar. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno puede ver cuál es esta curva, uno puede, si quiere, puede resolver esto. De hecho, la expresión, la resolución de esta ecuación, ¿no? De acá uno despeja y' como función de y, ¿no? ¿Está bien? Después del y lo puede integrar. De hecho, se puede hacer una integral. Es una ecuación no lineal, diferencial no lineal, pero bueno, se puede integrar, pero es complicada, ¿no? Y además uno no gana demasiado el conocimiento del problema si simplemente hace la integral y le da una curva, una expresión complicada. Uno lo conceptualiza un poco mejor si piensa en el problema este que es, ¿no? El problema de la cicloide, la curva cicloide. De hecho, justamente la que satisface esta ecuación es la curva que se llama cicloide, que no es otra cosa que digamos, la curva que pinta, ¿no? Un punto de la circunferencia de un cilindro, una rueda, digamos, que rueda sin deslizar. O sea, a medida que la rueda esta se mueve, por ejemplo, moviéndose, ¿sí? Va describiendo, sin deslizar, ¿no? Va describiendo una trayectoria que es lo que se llama una cicloide. Por eso se llama cicloide, ¿no? Fíjense, la idea es esta, ¿no? Si tenemos un cilindro, pues un disco, digamos, de radio A, y tenemos un punto ahí pintado, imaginemos el punto este que coincide en tiempo igual 0 con el origen. Y esto gira con velocidad, si quieren constante, no importa que sea constante o no, pero bueno, para calcular la trayectoria es más fácil. En el tiempo de este punto uno puede pensar como que gira con velocidad constante, ¿no? Con omega constante. Entonces, bueno, ¿cuál es la trayectoria que describe este punto? Imagínense que lo pintamos acá en el cilindro, la parte de afuera, digamos, lo pintamos y lo observamos, ¿no? Cómo se va moviendo. ¿Qué trayectoria describe? Bueno, fíjense, es más fácil hacerlo de forma paramétrica, justamente suponiendo que omega es constante. Esto gira con velocidad angular constante. Entonces, por ejemplo, el centro de masa se mueve con velocidad constante, ¿no? ¿Está bien? En X. En Y está fijo, en Y vale menos A, el centro de la circunferencia. ¿Está bien? Y, bueno, y además se mueve con velocidad constante, que es, por supuesto, es omega por A por T, ¿no? La posición. La velocidad en X es omega por A. Entonces, bueno, se mueve hacia la derecha con esta velocidad. Esta sería la posición en el tiempo del centro de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, si queremos la posición del punto, ¿está bien? Fíjense, justamente, ¿no? Si tenemos en un tiempo genérico cualquiera, el punto se ha movido acá, ha girado este ángulo omega por t, ¿está bien? Respecto de la vertical, giró este ángulo. Entonces, fíjense, la posición X de esta partícula, ¿cuánto vale? Bueno, vale la posición del centro, ¿está bien? A la cual le resto A por el seno, ¿no? Sería este ángulo. ¿Está bien? Le resto la componente horizontal de la posición respecto al centro. Entonces sería X del centro, o sea, A omega t, menos A por el seno de omega t. Esa sería la posición en un tiempo genérico del punto este, la posición X, ¿no? Mientras que la posición Y es la Y del centro de masa, del centro de la circunferencia, ¿está bien? Más A por el coseno de omega t, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esas serían
simplemente esas serían las posiciones del punto a medida que transcurre el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esta sería la posición. Si quieren, tenemos la curva en forma paramétrica, ¿no? Con el parámetro sería, si quieren, omega t en realidad es el parámetro, ¿no? El t no aparece siempre suelto, aparece siempre multiplicado por omega t, ¿no? En realidad, fíjense, el parámetro no es otra cosa que el ángulo que giró, ¿eh? O sea, no importa si esa velocidad constante o no. Lo que aparece acá en realidad es el ángulo girado, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, no importa. Entonces, bueno, fíjense que si tomamos como parámetro omega t, tenemos la forma, justamente la curva en forma paramétrica, ¿no? Por ejemplo, en un diferencial t, hay una variación en i que es el diferencial este, ¿no? Es el diferencial de este. Y una variación en x que es el diferencial este, ¿no? Bueno, acá falta un diferencial t, multiplicando, ¿no? Diferencial t y diferencial t. ¿Está bien? Bueno, no importa, igual porque, digamos, si queremos calcular la pendiente, la derivada, de i a de x, simplemente hacemos el cociente de los dos, así que el diferencial t se cancela, no hay problema, ¿no? Pero entonces el diferencial, el de i a de x, o sea, el i', sería el cociente de este sobre este, ¿no? Y en particular, si lo quiero al cuadrado, ¿eh? Porque recuerden, la expresión de la curva esta era esta, ¿no? Y' al cuadrado más 1. Lo que quiero verificar es que justamente la curva esa cicloide, la trayectoria esa, ¿no? Del punto de la periferia de la circunferencia cumple con esta ecuación. O sea que es la solución del problema. Así que bueno, simplemente, entonces si calculamos el de i a de x, es este, lo llevamos al cuadrado, nos da esto. ¿Está bien? Entonces lo que aparecería ahí, 1 más i' al cuadrado, bueno, hace eso, y usando las propiedades ¿no? del seno y coseno y todo eso, nos queda, se reduce a esta relación. Fíjense. 1 menos coseno omega t. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que esencialmente 1 menos coseno omega t, salvo el signo, no es otra cosa que el i. Hay un factor a, o menos a si quieren, por 1 menos coseno omega t. O sea que ese 1 menos coseno omega t no es otra cosa que una constante por i. Entonces fíjense que si yo lo paso por este lado, me queda que i por 1 menos i cuadrado, i' cuadrado, me da una constante, ¿eh? O sea, satisface la ecuación que extremaba la curva. Bueno, ahí está escrito, ¿no? Si uno reemplaza i por lo que era a por coseno omega t menos 1, bueno, fíjense, el producto este me da efectivamente una constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, cumple con la condición y es la, digamos, y bueno, y ya la podemos conceptualizar mejor, ¿no? Como la trayectoria del punto de la periferia, ¿no? De la rueda que gira sin deslizar. Fíjense que la trayectoria geométrica no importa si la rueda rodó con velocidad constante o no, ¿eh? Siempre va a describir la misma trayectoria geométrica. Más rápido, menos rápido, ¿eh? Pero la va a describir. Entonces no importa eso, ¿no? Lo importante, digamos, lo que importa como parámetro de la curva es omega por t. Cuidado, por eso es confuso un poquito eso, ¿no? El tiempo este que aparece acá, que es el del giro, ¿no? De la rueda, que describió la cicloide, no tiene nada que ver con el tiempo que aparece en el problema de la braquistocrona, ¿no? De la masa cayendo en el... ¿eh? Es simplemente un parámetro acá de la curva. Como les digo, ni siquiera hace falta que sea constante la velocidad. O sea, en realidad el parámetro no es omega t, sino el parámetro es el ángulo girado, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno. Profe, ¿qué dice ahí? ¿Parte del punto qué? No, parte del punto correcto, digamos, x. Esta curva que habíamos deducido partía, recordad, del punto del origen. Claro, cumple con las dos condiciones. Cumple con las dos condiciones, claro. La ecuación y el hecho de salir de ese punto. Eso me había olvidado decirlo, sí. Entonces, bueno, esta sería, si quieren, la forma paramétrica de la curva, ¿no? Entonces, bueno, como en realidad ahora para elegir cuál es la cicloide, bueno, lo que tenemos que hacer todavía es pegarle, la cicloide esta le tiene que pegar al segundo punto. Salió del punto inicial correcto, el origen,
y tiene que llegar al punto x2, y 2 que queremos, ¿no? O sea, no es cualquier cicloide, sino la cicloide que pasa por el punto este también. O sea que hay que elegir el tamaño de la rueda, ¿eh? y la variación del parámetro, o sea, el ángulo girado. Acá, si quieren, el ángulo total girado es el omega t0, digamos, hasta que llega la rueda al punto de la periferia de la rueda, llega al punto este, el x2 y 2. Bueno, habrá girado un total omega t0, digamos, ¿no? Un ángulo. ¿Eh? Entonces, bueno, la condición que tenemos que ponerle es que justamente cuando haya terminado, cuando el parámetro llegue al punto, a su valor final, por supuesto, el valor inicial del parámetro es 0, ¿no? Parte del parámetro 0 y llega a un valor del parámetro final, omega t0, digamos. ¿Eh? Y bueno, y tiene un radio A. Entonces, bueno, lo que tenemos que elegir es justamente el valor del parámetro y el radio de la rueda para que le pegue al punto, al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, esto me da digamos, un sistema de ecuaciones para despejar tanto A como el valor del parámetro final. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tengo la forma geométrica de la curva, tengo el radio A que aparece en la curva de la cicloide, y tengo la extensión del parámetro que la define, ¿no? En forma paramétrica. Va desde el parámetro 0 hasta el parámetro, no sé, omega t0 que deduzca de haber resuelto esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, acá hay, por ejemplo, llamando lambda 0, el parámetro lambda 0 omega t0, me quedan estas dos ecuaciones, ¿no? ¿Está bien? De acá despejo A y lambda 0. Entonces yo sé que cuando hago esta curva paramétrica, esta sería la cicloide, que parte del punto correcto. El lambda 0 parte de x0 y 0, y el lambda igual 0, quiero decir, parte de x0 y 0, y cuando lambda toma el valor lambda 0, llega al punto x2 y 2. ¿Eh? ¿Está bien? Ya elegí el A y el lambda 0 para el segundo. O sea que esta sería la curva. No lo podría dibujar. ¿Está bien? Habiendo previamente despejado el lambda 0 y el A de esta relación. ¿Eh? Entonces ya tiene el problema completo. Entonces, por ejemplo, no sé, acá hay ejemplo de aplicación, ¿no? Dos cosas. Una vez que uno tiene la curva, uno puede volver a la ecuación original que le daba el tiempo, que tardaba una vez que para una curva dada, y poner acá dentro la curva y calcular el tiempo. ¿Eh? Por ejemplo, si uno lo hace con la solución, con I-Cristocrona, que cumple con esta relación, fíjense que es muy simple, porque justo 1 menos I' cuadrado por I tiene que ser menos 2A, ¿no? Así que bueno, acá puedo despejar 1 más I' cuadrado, lo puedo despejar, que aparece acá adentro, como menos 2A sobre I, y lo pongo acá. Fíjense que si lo reemplazo, entonces esta relación acá, fíjense que queda muy simple la relación. El tiempo total vale esto, la raíz de A sobre G por esta integral. ¿Eh? Entonces, bueno, uno no sé, puede usar la misma expresión de la curva para escribir el diferencial X y la relación Y. Y fíjense, le queda usando la forma paramétrica, la reemplaza acá adentro. Fíjense, le queda una relación extremadamente simple. Le queda que justamente esto de acá no es otra cosa del diferencial lambda. O sea que, fíjense, el tiempo final termina siendo la raíz de A sobre G por lambda 0. ¿Mm? Muy simple. Bueno, ¿y qué pasaría, por ejemplo, el caso que aparece siempre en los ejemplos, ahí en el Museo de Matemáticas? Si en lugar de ser la braquistocrona, la curva esta fuera una recta, que va desde el origen hasta el punto x2 y 2. O sea, bueno, se reemplazo acá una recta, la expresión de la recta que va del origen al punto x2 y 2, que sería esta la recta, ¿no? Parte del origen y llega al punto x2 y 2. ¿Mm? Esta sería la recta. Bueno, entonces lo reemplazo, esta expresión y de x la reemplazo acá adentro en la expresión del tiempo, genérico, para cualquier forma de la curva. Y bueno, en ese caso me daría, bueno, si hago la cuenta también. Notablemente más complicada que con la braquistocrona hacer la cuenta con la curva. Pero bueno, termina siendo esta integral, da esto. ¿Eh? O sea, este sería el tiempo que tardaría la masa para ir del origen al punto de x2 y 2 por una recta. Y este es el tiempo que tardaría por la braquistocrona, que obviamente debería ser más chica esta, ¿no?
Entonces, bueno, ahí está hecho, por ejemplo, acá esto está hecho en caso concreto, ¿no? Estos son distancias estrictamente en metros, ¿no? Y estos son tiempos en segundos. Este sería el tiempo, siempre el más corto es por la braquistocrona. La braquistocrona es esta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si el x2 y 2 está acá, ¿no? Más o menos menos 10, casi 20 metros a la derecha y menos 10 metros abajo, o sea, largo, ¿no? Para que se vea. Fíjense, por la braquistocrona tarda 2,55 segundos y por la recta tarda casi 2 segundos, ¿no? Bastante más. Y bueno, por supuesto, dependiendo de donde esté este punto, hay que elegir aparece la cicloide que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si estuviera, en lugar de estar a menos 10 metros abajo, estuviera a menos 4 o 5 metros ahí, ¿eh? Fíjense, tiene que subir la cicloide, ¿no? O sea, no, aún subiendo, ¿no? Con lo cual acá la masa tiene velocidad más chica, llega acá antes que por esta curva, ¿no? Por la recta que es. Fíjense, por ejemplo, este caso, donde todavía la cicloide por la que tendría que ir es más complicada, ¿eh? Tiene que hacer este doble recorrido y aún así llega antes que por la recta, ¿no? O sea que siempre la cicloide, por más complicada que sea, por supuesto acá sería complicado hacer que la partícula pase por ahí, pero bueno, no importa. Formalmente es así, ¿no? Bueno, ahí tiene un ejemplo completo de resolución de un problema de extremo, ¿eh? Y una duda, Manu. Sí, decime. O sea, me llama la atención que con las ecuaciones que despejamos recién y demás, la cicloide no termine siendo siempre, o sea, lo que intuitivamente uno pensaría, que no llega a completar un ciclo nunca. O bueno, que no llega a completar un medio ciclo. No. De hecho, es así. O sea, ¿por qué no se alargaría el radio de forma que pase de todas formas por el otro punto, pero sin pegar la vuelta hasta arriba? No sé, como antiintuitivo. No, porque la condición de que esto sea una cicloide y que además del punto a partir de este punto y llegar acá, la única cicloide que lo hace es esta acá. Que Ok, tiene no. esta doble cosa. No hay una única que haga así, digamos, que venga así y pase por ahí. ¿Y el radio de la cicloide ya estaba definido por parámetros que eran distintos del punto inicial y final? ¿O venía dado Claro. por ellos también? No, claro, te lo da cuál es este punto, sí. El parámetro completo, o sea, el radio de la cicloide, de lo que sería el radio que sería el cilindro que rueda, y además, bueno, y la extensión del parámetro, ¿no? El lambda 0. Ok. Sí, no, eso está fijado. Okay. Sí, no, sí, suena raro, ¿verdad? Vos decís, bueno, podría ser una cicloide que es más grande acá y hace así. Claro, y le pega de alguna forma, pero bueno. Sí, no. Es notable, pero... Okay. Bueno, sería otra, pero no es la que satisface el problema este. Claro, estaba bien. Seguramente no podría salir la partícula que rota, digamos, que está el cilindro, digamos, el punto de la periferia del cilindro no podría llegar a este punto acá, habiendo rotado, ¿no? Sin deslizar el cilindro. La única manera que llegue a este punto es con un cilindro rotando, es con este cilindro. Claro. Aquí, ¿eh? No hay una cicloide que haga esto, que sea como la primera, digamos. Como esta, por ejemplo. Claro. Sí. Ok. Así como, bueno, por eso es mucho detalle, pero bueno, siempre es bueno terminar un problema, ¿no? Hasta el final, llevarlo a las últimas consecuencias. Entonces, bueno, digamos, esencialmente lo que quería que quedara claro es, primero, a qué llamamos un problema de extremos, ¿no? Donde entran esta función tipo la acción, o en general, cuando tenemos problemas como este, ¿no? Estas integrales de una función genérica, de una función y sus derivados, ¿no? Es lo que se llama usualmente una funcional, ¿no? Porque la integral, si quieren, esta integral que tenemos acá, bueno, esta no, la que tenemos acá abajo, ¿no? Esta integral, que me da el tiempo total en particular, pero bueno, integral de esta forma, fíjense, es una función, es un número, este me da un valor, que ese valor depende de cuál es la función que yo meto acá adentro, ¿no?
O sea, si quieren, esto es una función de una función, es lo que se llama una funcional, ¿no? ¿Está bien? Cambiando la función, o sea, toda la función, toda la forma completa de la función, me cambia el número. O sea, para cada función diferente tengo un número diferente, ¿no? Entonces, es lo que se llama una funcional. Entonces, bueno, el hacer extremar esta funcional, digamos, ¿no? Es la que me da las ecuaciones de Euler, ¿no? Funcionales de esta forma. Incluso, bueno, incluyendo dependencia en X también, ¿no? Profe, Sí, decime. lo que yo no, algo que no entendí es que, viste, cuando tenés la condición esta de que I por 1 más I' al cuadrado tiene que ser una constante, Sí. vos ahí mencionás que el I' es infinito, y no entendí por qué, Ah, o no. de dónde lo sacás. No, lo que decía primero es que la condición que le habíamos puesto es que salía de igual 0, ¿no? O Claro, sea, que sí. esto pasa por igual 0. Entonces uno dice, bueno, si esto vale 0, entonces esta constante vale 0. Pero Ah, no, hay que tener cuidado porque esta derivada podría ser infinita. De hecho, lo es justamente la braquistocrona, fíjense, la derivada en el origen es infinita, es vertical. La curva es vertical en el origen. ¿Eh? Esto. Acá la pendiente es vertical. pero es solamente, claro, o sea, en este Tenés- caso de la baristocrona. Claro, sí, sí. No, bueno, y por eso la curva solución, ¿no? Y esa Claro, constante no es entonces, nula. El producto de I igual 0 por la derivada al cuadrado acá no te da una constante. claro, Distinta de genial, 0, te da menos 2A. claro. Buenísimo. No, entonces, bueno. No, eso es porque por ahí uno medio apurado de entrada dice, bueno, la constante, encima esa constante ya sé que vale 0. Entonces la ecuación es simplemente, fíjense que en ese caso no se podría cumplir, salvo que I fuera 0, ¿no? Porque esto es 1 más I más algo positivo no podría ser nunca 0. Entonces la solución sería trivial, igual 0, nada más. ¿Eh? O sea que bueno, más o menos claro que si hay una solución no trivial tiene que ser esta constante distinta de 0. O sea, está forzado que la derivada en el origen sea 0, ¿no? Sea infinito, perdón. ¿Vale? Lo cual es razonable, ¿no? Porque para que uno si quiere que tarde el tiempo menos posible y al principio tenía velocidad 0, es razonable que uno le dé la mayor aceleración posible, que es justamente la de la gravedad, ¿no? Si cae verticalmente. Después, bueno, después la tendré que inclinar porque tengo la otra condición de que llegue a un punto dado, entonces a algún punto le tendré que inclinar para pegarle al punto. Pero bueno, es razonable que empiece con la mayor aceleración posible, ¿no? O sea, que sea vertical. Así que bueno. Entonces, bueno, fíjense, este es un problema que lo resolvió Newton, ¿eh? También, es notablemente. Así que bueno, con esto redondearía más o menos lo que quería comentar hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, los ejercicios van a aparecer también problemas variacionales propiamente, no necesariamente de mecánica, sino al estilo este, de la criptocrona. Y es muy útil en todo este caso lo que usamos, ¿no? Cuando la función no depende de x, usar esa primera integral que aparece, ¿no? Más adelante vamos a ver que justamente eso está relacionado con la energía del sistema, ¿no? Cuando justamente el lagrangiano no depende del tiempo, también existe una primera integral, y esa primera integral resulta que es la energía del sistema. ¿Está bien? Eso que nos simplificó el problema de la criptocrona, nos quedó esa solución más simple, y por 1 más I' cuadrado igual constante. Así que bueno. Profe, Sí, decime. entonces, siempre que te encuentres con una ecuación diferencial tipo de Lagrange o de Euler, o sea, sin necesidad de que sea justo de Lagrangiana, uno puede pensar el problema equivalente como minimizando como la integral esa y se puede Bueno, resolver si igual. el problema corresponde a un extremo, a un problema de extremos, ¿no? Sí. Bueno, justamente el mérito de Hamilton es haber descubierto, si quieren, que
que la dinámica de un sistema mecánico se puede reducir a un extremo, un problema extremo. ¿Está bien? De esa funcional muy particular, que es la acción, ¿no? La acción es una función o funcional de la trayectoria. Que las trayectorias son justamente las que minimizan la integral, la acción. Pero en principio no, digo, hay problemas que se pueden reducir a... Los problemas mecánicos, bueno, por el principio de Hamilton, todos se reducen a extremar la acción. ¿Está bien? Pero bueno, puede haber otros problemas que yo... Este de la orquistocrona resultó ser un problema de ese tipo, pero puede haber otros problemas así que no sean reducibles a extremar algo, digamos, ¿no? Y una cosa más, Mira. más del curso. Sí, sí. Hasta ahora vimos varios métodos de cómo llegar a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que como que gobiernan el sistema. Sí. Pero después, una vez que llegamos a esas ecuaciones, o sea, cada ecuación es su mundo aparte y se resuelve o no se resuelve. O sea, ¿vamos a ver métodos como para resolver esas ecuaciones o eso, o sea, es solo para llegar a esas ecuaciones? En principio es el planteo, ¿no? Y llegar a las ecuaciones, sí. Después, bueno, no, métodos en general no hay, porque las ecuaciones en principio son ecuaciones diferenciales, son ordinarias, ¿no? Porque depende solo de la variable, de una única variable que es el tiempo, pero son muchas, ¿no? Acopladas y no lineales en general. Así que en principio son muy complejas. Desde el punto de vista matemático, resolver las ecuaciones es un tema aparte. Por supuesto, vamos a ver algunos métodos, no tanto para la resolución propiamente, sino para sacar información de las ecuaciones sin llegar a resolverlas, por ejemplo, cosas así, ¿no? ¿Está bien? Pero en general sí, cuando veamos ejemplos vamos a ver que efectivamente, salvo las cosas más triviales, el oscilador armónico y cosas así, las ecuaciones son en general horribles, ¿no? Pero bueno, tenemos un método que nos permite muy sistemáticamente plantear las ecuaciones, que ya es, bueno, es el primer paso importante, aún en casos complicados. Después, bueno, la resolución no hay nada mágico en ese sentido, ¿no? No. Vamos a ver. De hecho, vamos a ver, sí, que los ejemplos resolubles son muy limitados, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno. Está bien, perfecto. Sí, no, por ese lado no se ilusionen mucho porque no hay. Pero bueno, de nuevo, son ecuaciones ordinarias, ¿no? Y eso hace que sean lo que se llamaría desde el punto de vista analítico, ¿no? Porque uno aún numéricamente, uno lo puede resolver en principio con casi tanta precisión como quisiera, ¿no? ¿Está bien? Uno agarra un programa, no sé, en matemática, por ejemplo, un programa de ese estilo, y escribe las ecuaciones diferenciales y las resuelve. De hecho, lo puede hacer con tanta precisión como quiera. O sea, la solución siempre es... A diferencia de las ecuaciones en derivadas parciales, que no, hay ciertas más limitaciones más de principio para llegar a soluciones con precisión absoluta, ¿no? Con la precisión que uno quiera, digamos, absoluta no. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que tienen estas ecuaciones es que en principio son ordinarias, por más que sean acopladas, no lineales y todo lo que quiera, pero bueno, al ser dependiente de una sola variable, del tiempo, pues, entonces son todas resolubles con tanta aproximación como uno quiera, no hay limitación en ese sentido general. ¿Está bien? Siempre hay problemas, ¿no? Los problemas de las que justamente pasan, que son muy dependientes de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, cualquier pequeño error a condiciones iniciales a un tiempo relativamente corto le cambia la solución mucho, ¿no? Pero bueno, esos son problemas intrínsecos de la dinámica, ¿no? No es que sean problemas de la resolución en sí. Estos son problemas.